¿Qué son los cilindros de rueda en un auto y cómo funcionan? Los cilindros de rueda, también llamados cilindros de freno, son componentes clave en los sistemas de frenos, especialmente en los sistemas de frenos de tambor, y tienen la función de transferir la presión hidráulica generada por la bomba de freno hacia las zapatas o las pastillas de freno para frenar el vehículo. Los cilindros de rueda se encargan de convertir la presión del líquido de frenos en una fuerza mecánica que activa el sistema de frenos en cada rueda individualmente. En términos más sencillos, su función principal es aplicar la presión necesaria sobre los componentes de freno, como las zapatas o los pistones en el caso de frenos de disco, para generar la fricción que detiene el movimiento del vehículo. Estos cilindros son esenciales para garantizar una frenada eficiente, segura y uniforme en todas las ruedas. Partes del cilindro de rueda. Un cilindro de rueda está compuesto por varias partes esenciales que trabajan juntas para producir la fuerza de frenado. Carcasa o cuerpo del cilindro, es la estructura externa del cilindro, usualmente hecha de metal resistente, que alberga todos los componentes internos. Pistón, dentro del cilindro hay uno o más pistones, que se mueven hacia adelante y hacia atrás cuando se aplica presión hidráulica. Este movimiento activa las zapatas o pastillas de freno. Sello o junta, un elemento crucial que evita que el líquido de freno se escape, manteniendo la presión dentro del cilindro. Resorte, un resorte dentro del cilindro ayuda a devolver el pistón a su posición original cuando se libera la presión de freno. Conexión con el sistema hidráulico, el cilindro de rueda está conectado a las líneas de freno, que transportan el líquido de frenos desde el maestro o bomba de freno. Funcionamiento del cilindro de rueda. Los cilindros de rueda funcionan bajo el principio de la hidráulica, aprovechando la presión del líquido de frenos para generar fuerza. El proceso de funcionamiento se desglosa en las siguientes etapas. 1. Aplicación de presión. Cuando el conductor pisa el pedal de freno, la bomba de freno, o cilindro maestro, genera presión en el sistema hidráulico. El líquido de freno se envía a través de las líneas de freno hasta los cilindros de rueda. 2. Acción del pistón. Cuando el líquido de frenos llega al cilindro de rueda, genera presión sobre los pistones dentro del cilindro. Esta presión hace que el pistón se desplace hacia afuera, empujando las zapatas de freno o las pastillas contra el tambor de freno o el disco, respectivamente. 3. Generación de fricción. Al presionar las zapatas o las pastillas contra el tambor o el disco, se genera fricción, lo que ralentiza el giro de la rueda y, por ende, reduce la velocidad del vehículo o lo detiene por completo. 4. Liberación de presión. Cuando el conductor deja de presionar el pedal de freno, la presión en el sistema hidráulico disminuye. Los resortes dentro del cilindro de rueda, junto con la recuperación de presión en las líneas de freno, permiten que el pistón vuelva a su posición original. Esto libera las zapatas o pastillas de freno, permitiendo que la rueda vuelva a girar sin resistencia. Tipos de cilindros de rueda. Existen diferentes tipos de cilindros de rueda, que varían principalmente en función del diseño y la configuración del sistema de frenos del vehículo. Los dos tipos principales son, 1. Cilindros de rueda de frenos de tambor. En este tipo de sistema, los cilindros de rueda son responsables de activar las zapatas de freno que presionan contra el interior del tambor de freno para generar fricción. Los frenos de tambor tienden a ser más antiguos y, aunque son más económicos, tienen algunas limitaciones en cuanto a eficiencia de refrigeración y capacidad de frenado en condiciones extremas. 2. Cilindros de rueda de frenos de disco. Aunque el término cilindro de rueda generalmente se refiere a los frenos de tambor, en los frenos de disco se utilizan cilindros de freno, ubicados dentro de las pinzas de freno, para aplicar presión a las pastillas de freno contra el disco. Los frenos de disco son más comunes en vehículos modernos debido a su mayor capacidad de disipación de calor y rendimiento superior. Mantenimiento y problemas comunes. Los cilindros de rueda son componentes críticos para la seguridad de los vehículos, por lo que requieren mantenimiento regular para asegurar su funcionamiento adecuado. Algunos problemas comunes que pueden afectar a los cilindros de rueda incluyen fugas de líquido de frenos. Si un cilindro de rueda tiene una fuga, la presión en el sistema de frenos disminuirá, lo que reducirá la eficacia de frenado. Esto puede ser causado por una junta defectuosa o daño en la carcasa del cilindro. Desgaste de los sellos. Los sellos dentro de los cilindros de rueda pueden desgastarse con el tiempo, lo que puede permitir la entrada de aire o la salida de líquido de frenos, afectando la función hidráulica.
Corrosión interna: si el sistema de frenos no es mantenido adecuadamente o si el líquido de frenos no se cambia con regularidad, la humedad puede entrar en el sistema, lo que podría causar corrosión dentro del cilindro de rueda, afectando su funcionamiento. Bloqueo del pistón: el pistón dentro del cilindro puede atascarse debido a suciedad, desgaste o corrosión, lo que impide que el cilindro de rueda funcione correctamente. Importancia de los cilindros de rueda en la seguridad del vehículo. El sistema de frenos es uno de los sistemas más cruciales para la seguridad de un vehículo, y los cilindros de rueda son una parte esencial de este sistema. Si los cilindros de rueda no funcionan correctamente, pueden afectar la capacidad de frenado del vehículo, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidentes. Es esencial que los conductores realicen un mantenimiento adecuado del sistema de frenos, incluyendo la revisión periódica de los cilindros de rueda, para asegurar que todo el sistema funcione correctamente y el vehículo pueda detenerse de manera segura en cualquier circunstancia. En conclusión, los cilindros de rueda son componentes fundamentales en los sistemas de frenos de los vehículos, ya que permiten que la presión hidráulica generada por el conductor se convierta en una fuerza mecánica que activa las zapatas o pastillas de freno. Su funcionamiento adecuado es esencial para asegurar un frenado eficaz y seguro. Además, como parte crítica de un sistema hidráulico, deben ser sometidos a un mantenimiento regular para prevenir problemas como fugas, desgaste o corrosión que podrían comprometer la seguridad del vehículo.